Pablo is in the house. Hola amigos, yo soy Arturo Amaral y esto es Pablo is in the house. Hoy tenemos un invitado muy especial, un colega, ex compañero de generación, Jonathan de Aro. Bienvenido a la casa de Pablo. ¿Cómo estás, Johnny? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación y pues muy gustoso y encantado de estar aquí para compartir lo que sea que surja de esta charla. Ok, no, muy bien, Johnny. Pues muchas gracias por darte el tiempo de poder venir a compartir un poco con nosotros. Y antes de comenzar, me gustaría que nos platicaras. Cuéntame a qué te dedicas actualmente. Sí, gracias. Pues mira, actualmente estoy coordinando una unidad de atención psicológica Ok, en una institución. Ahí atendemos pacientes de todo tipo, niños, adolescentes, adultos, incluso hasta adultos mayores. Atendemos a los pacientes que están afiliados a la organización y a los familiares, ¿no? Los familiares directos que buscan la atención psicológica. ujú, Hay un grupo de terapeutas, estamos a la orden en ese aspecto. Y también soy maestro en una universidad. ok. Ahí doy clases en las tardes, noches y en ocasiones en fines de semana, que hay una modalidad específica en esta universidad, que son unos fines de semana. Y pues en la consulta privada también, ¿no? Los fines de semana. Ok, Y pues básicamente eso es lo que hacemos. nada más. Nada No, más. un chorro de cosas, Johnny, pues has de tener mucho trabajo, entonces todavía un poco más agradecido por el hecho de que te prestes unos minutos para charlar y compartir. Y bueno, Johnny, pues la idea de platicar el día de hoy es que, pues bueno, yo creo que todo México se enteró de lo que pasó el 5 de marzo en el estadio de Querétaro, cuando dos grupos de animación, el del Querétaro y el del Atlas, hicieron una batalla campal donde pues hubo muchos lesionados, todos pudimos ver videos, fotos y la verdad algo escalofriantes. Entonces tú, pues con tu expertise de tantos años ya, una década como psicólogo y también, pues bueno, porque eres parte de un grupo de animación también, ¿verdad? Sí, ya desde el 2013 aproximadamente que soy abonado en un equipo local Ujú, y específicamente, ¿no? En la zona del grupo de animación de este equipo. Y pues igual, ¿no? Poderles contar un poco la experiencia que yo he podido vivir ahí, eh, debido a los acontecimientos de la semana pasada ahí en Querétaro. eh, Poder, a lo mejor poder hablar un poco, ¿no? De qué situaciones en particular se pudieron desarrollar para ujú, que se ocasionara el caos que se realizó, pues, que no es nada sencillo poderlo abordar. Hay muchas situaciones que no quedan claras ujú, sí, y sí. obviamente hay cosas a lo mejor en las cuales nos tendríamos que reservar a hablar, pero sí hay otras que pudiéramos compartir, ¿no? Que es Ujú. precisamente el actuar de los individuos en las masas, por ejemplo, cómo se actúa, de qué manera se hace, por qué se hace, además. Y pues el sentido también de pertenencia, ¿no? Ujú. Sabemos que aquí el asunto mucho tiene que ver con asuntos de identificación, pero bueno, lo iremos hablando también. Sí, sí, por supuesto, Johnny, todos los puntos que comentas son muy, muy interesantes y que nos ayudan a tener un poco más de luz, ¿no? Para entender las cosas, porque muchas veces hacemos juicios sin en realidad tener el conocimiento o teórico o en este caso haberlo vivido como tú lo mencionas. Y pues bueno, yo creo que desde tu experiencia, tanto en tus conocimientos profesionales como tu experiencia de vida, nos podrás dar mucha luz. Para empezar, Johnny, me gustaría que nos platicaras qué es una barra o un grupo de animación, ¿tú cómo lo podrías definir? Pues mira, aquí en México, específicamente la liga, Ujú, mm, trata mucho de no mencionar esta palabra. Y precisamente, no sé si por miedo o si por la concepción que se tiene, ¿no? A un nivel mundial. En lugar de utilizar el nombre de barra, utilizan los grupos de animación. ok. Y desde ahí ellos ya tienen una manera de poderse defender, ¿no? Que no son barras, son grupos de animación. Y obviamente cuestiones de términos, eh, vaya, en cuestiones de términos puede hacer una diferencia a manera incluso de crear una confusión, porque al final de cuentas lo que tú haces es ir a apoyar al equipo, Ujú, ¿no? Es un grupo de animación, vas, animas, alientas,
le echas porras o porque incluso les pueden decir porristas también, pues Ujú. no dejas de ser un porrista. El asunto acá de las barras, pues incluso cómo se le denominan algunas bravas, ¿no? Las Ah, sí. famosas barras bravas, que, que surgen, o al menos así el nombre acá en Hispanoamérica, que es precisamente este grupo de personas que se organizan de fanáticos a un equipo determinado, ya sea de fútbol, específicamente se da aquí en el soccer, ¿no? Como le llamamos nosotros de manera normal, Ujú. fútbol. Eh, para poder alentar, para poder... es una cuestión de simpatizar, ¿no? Con los jugadores, para Ujú. poderles dar ánimos y que estos pongan lo mejor de sí y entonces se pueda lograr ganar. Entonces, este asunto de las barras, me imagino, creo yo, digo, salvo la mejor opinión de las personas que nos escuchan, nos ven, la liga trata de omitir mucho este concepto para que no, porque es un concepto que se tiene mal entendido, Sí. definitivamente. Es una cuestión que pareciera surge de Sudamérica, pero pues realmente el origen viene desde Europa, ¿no? Y encontramos también a las personas radicales, ¿no? Como los hooligans, que son personas que van más allá de la cuestión extra fútbol, donde empiezan a causar desmanes. De hecho, no hace mucho tiempo, fue hace poco, estaba viendo un programa deportivo a nivel internacional, específicamente de España, donde donde los famosos hooligans Ok. se tomaron posesión de una plaza, Ah, si ¿en mal no serio? estoy, fue en Madrid, y entonces empezaron a causar destrozos y obviamente los comentaristas españoles estaban hablando mucho de esta situación. Sí, sí, me Entonces, imagino. fíjense, esto surge antes de lo de Querétaro. Ok. Y, ajá, pues precisamente pasó semanas antes de lo de Querétaro. Claro, no fue de la misma gravedad de lo que aconteció en el estadio, pero no deja de ser una cuestión que llama y que causa incomodidad para las personas no fanáticas del Ujú. fútbol. Es muy difícil comprender, porque a mí como hincha, o como se le llama también, ¿no? Sí, sí. A mí como barrista o como perteneciente a un grupo de Aficionado. animación, Ujú. pues si nos llega a ofender eh, cómo voltean a ver el fanatismo de una manera pues degradante. Ujú. Sí. Y vamos a encontrar de todo en este mundo, ¿no? Y cómo se te ocurre seguir a una persona que va detrás de un balón y por qué tanto fanatismo y demás. Que es lo que nos dice incluso Juan Villoro, ¿no? En este libro de Dios es Redondo, que Ujú. habla precisamente del fanatismo y de cómo en la contraportada del propio libro dice, cómo hay gente que quisiera pertenecer y entender el fanatismo de lo que viven las personas que son allegadas al fútbol, pero pues no van a poder lograr comprenderlo porque no lo han vivido o porque no lo pueden vivir al menos de esa manera. Pero no específicamente el fútbol, porque también sabemos que el fútbol es solo un medio para poder canalizar ciertas cuestiones personales, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto. Es una manera de poder liberar, que es precisamente la manera de título personal, lo menciono, ¿no? Es como yo puedo ir a sacar todas las cuestiones estresantes del día a día, es como decías hace rato, ¿no? De que, pues los trabajos que tienes, pues, sí, no deja de ser estresante, ¿no? Ujú. Y yo necesito también un espacio para poder liberar todo aquello que esté acumulándose, pues. Claro, el proceso terapéutico, el ir a terapia siempre es fundamental, Sí, sí, by the way, obviamente. por cierto. Entonces, claro que uno va a terapia, creo que uno va a análisis, pero no deja de ser, no se puede dejar a un lado también cuestiones que nos puedan ayudar para tramitar aquello que nosotros acumulamos, ¿no? En el día a día. Ujú. Una manera personal de poder liberar eso es ir y cantar y saltar y gritar como loco apoyando a un equipo. Y entonces cuando viene el gol y lo gritas de manera eufórica y etcétera. Es una manera de poder sublimar, Ujú. decimos, ¿no? Sí, sí. Cómo socialmente uno puede dar trámite a aquello estresante, que es aceptado socialmente. Ujú. Aquí el asunto viene cuando va más allá de un simple cántico, de un simple estar saltando, de un simple estar alentando, ¿no? Pues ya lo grave de viene cuando las personas van más allá. Y aquí ya mucho tiene que ver con lo que mencionaba al principio, ¿no? Con asuntos de identificación. Ok. Cuando uno pertenece o se siente perteneciente a un lugar, más bien dicho, ¿no? Encuentra muchas cosas.
encuentra maneras de poder desahogar, de poder comunicarse con el otro, que sabes que también la comunicación aquí es muy importante, de poderse entender sobre todo. Entonces, obviamente cuando uno acude al estadio o cuando uno acude a estos grupos de animación, es precisamente con un solo fin, que es el apoyar al equipo a quien le vas. Ujú. Hace unos días hubo una entrevista que hizo gente, ¿no?, del mundo deportivo al líder principal de la barra aquí del equipo de Tigres, por ejemplo, Ok, ¿no? los Dioses Que, Locos. que es el de los Vivos y Locos. Ujú. Y Samuel empezaba a argumentar, ¿no? Que obviamente hay esta finalidad del que pueda la gente ir a apoyar. Le Ujú. preguntaban que cuál es la población que acude a este grupo de animación y él dice, pues por lo general son estudiantes, pero eso no quiere decir que haya gente que tenga otros niveles de estudio o que sean más grandes y que congenien con lo que ahí se lleva a cabo. Y obviamente nosotros lo vemos, y yo lo he visto desde que acudo desde el 2013, por ejemplo. Me ha tocado realmente ver, fíjate, y fue motivo de burla en Ah, sí, Twitter hace unos días. sí, 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 de que los ingenieros, arquitectos y no sé qué. Sí, Exactamente. sí lo vi. Entonces, ay, se me descompuso el celular. Se cayó Spotify, por cierto, hace unos días. Y luego Sí. decían, ay, pues déjame le hablo a un ingeniero de los libres y locos para ver si él me puede resolver. No, a manera de chiste de burla. Pero realmente hay gente que son ingenieros en Navarra. Hay gente que tiene licenciaturas, que tiene maestrías, Como tú, que, por ejemplo. por ejemplo, ¿no? Y sí me ha tocado ver, igual son los menos, lo que gente que igual hasta puede tener doctorado. Pero bueno, lo que sí me consta es gente que tiene licenciatura, que tiene maestría, que puede ir a la barra y no hay ningún problema. Ujú. El asunto también de las familias está ahí. Me ha Ok, tocado ver también más familias, familias. Ok, por ok. supuesto, me ha tocado ver niños, me ha tocado ver niñas, me ha tocado ver señoras, etcétera. En alguna ocasión yo llevé a mi señora madre, un Ah, ¿en saludo si me serio? está escuchando. Sí, por supuesto, y precisamente fue a un clásico Ah, mira. regiomontano. Y entonces, mucho de lo que se está diciendo, a ver, si realmente yo siento que existe un peligro grande de acudir a este grupo de animación, pues yo cómo voy a exponer la vida de mi madre, ¿no? Que es Ujú, obviamente de las cosas más sagradas que hay en este mundo, ¿no? ujú. Nuestros padres. Entonces, pues bueno, eso es a título personal. Entonces, definitivamente sí se tiene muy enjuiciado, ¿no?, el asunto de las barras, pero Ujú. precisamente porque se generaliza. Ok, Y sí. aquí el punto es no poder hacer eso, porque si nosotros generalizamos, pues se pierde toda individualidad. Y Ujú. que a eso nosotros como psicólogos, pues es un punto clave. Imagínate si nosotros atendemos a todos los pacientes que llegan generalizando, de nada va a servir, Sí, no, ¿no? pues como dicen, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene una historia de vida y una manera de ver las cosas y pues lastimosamente, como tú dices, generaliza. Normalmente dices, pues no sé, o algún miembro del grupo de animación y piensas tal vez en una persona, no sé, como tal vez se le podría calificar como un vago, ¿no? Que tal vez no trabaja, que tal vez tiene algún tipo de adicción o algo por el estilo, cuando en realidad pues nos comentas que no es así. Tampoco significa que no haya, pero no todos son así, ¿verdad? Exactamente, porque sabemos que esta cuestión de los grupos, de las masas, pues hay situaciones que uno no puede controlar. Ujú. Y en la colectividad uno pues deja de ser, ¿no?, en un asunto individual para poderse unir a lo colectivo. Pasa mucho, ¿no? También le preguntaban a Samuel, este líder de los Libres y Locos, decía, oye, pero ¿qué onda, por ejemplo, no, con situaciones que pasan fuera del estadio? Dice, pues bueno, pues las cosas que pasan fuera del estadio ahí no están a nuestro alcance. Situaciones graves que pueden ser, no estar relacionadas de manera directa con los propios grupos de animación. Ujú. Y como todo en la vida, ¿no? Que de repente te puedas tú salir a la calle y te topas con un grupo de maleantes y te van a asaltar y tu único pecado es que ibas caminando por la calle porque tenías que tomar el camión o ibas a la tienda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, riesgos van a haber en todos lados. Sí, no, Específicamente, perdón, no, y sí. aparte con lo que mencionas, pues otra vez volvemos a hablar de generalizar, ¿no? Una persona, unas personas que son miembros de un grupo hacen algo y pensamos que los de todo el grupo es así y lo vemos pues, en el fútbol o lo vemos si alguien de una religión, no sé, hace algo malo, se piensa que todos o con movimientos sociales como las feministas o algo por el estilo, que hacen algo que tal vez no le gusta a alguien y se generaliza y que todos son de esa misma manera, cuando en realidad no es así. Exactamente. Aquí el asunto es que
por alguien que hace algo la llevan todos. Ujú, Y ese es lo grave de los asuntos, ¿no? Lo hemos visto con el asunto de las marchas feministas, lo hemos visto precisamente en el tema que nos trae aquí, ¿no? En ujú, el asunto de las barras, porque alguien hace algo, pues obviamente se empieza a generalizar y mancha la imagen del resto. ujú. Me ha tocado ver incluso cómo dentro de la misma barra de los grupos de animación se empiezan a embroncar entre ellos por situaciones que honestamente desconozco, pero inmediatamente, así como inicia la bronca, los líderes revisan la situación y paran. Ujú. Fíjate, y aquí viene un tema muy importante, ¿no? Que es una cuestión de lo que se vive en la sociedad, el liderazgo. Cómo Sí. realmente, y me llama mucho la atención eso, y en algún momento, tal vez él no lo recuerda porque obviamente tiene contacto con mucha gente. En algún momento eh, conversé con Samuel y le hice ver este asunto, ¿no? De que, oye, me llama mucho la atención el liderazgo que tú tienes y Ujú. cómo tú lo manejas. Me dice él, pues no, no te creas, no es sencillo. Digo, obviamente él no lo va a recordar porque eso fue también hace muchos años. Eh, y precisamente me acerqué para colaborar con un asunto de apoyo moral social en la desaparición de los normalistas. Ah, ok, sí. De No Tinapa. recuerdo el año exacto en el que fue. Los libres, a manera de protesta, también hicieron, ¿no? Una manifestación pues, realmente pacífica, donde se tomó una fotografía, se formó con miembros integrantes de la barra, se formó el número 43 con velas, algo padre, algo que estaba mencionándose mucho en aquel entonces, porque el asunto de lo social siempre ha estado, Ujú. al menos en esta barra, porque me ha tocado vivirla. Situaciones otras, incluso en esta charla que tuvieron los comentaristas deportivos con él, mencionaban esta parte. Si consideraba que los libres y locos pertenecieran a una asociación civil o que se formara ya tal cual como una asociación civil. Y responde tal cual dice, es que nosotros ya somos una asociación civil, lo único que nos falta es el papel para poder fungir como asociación civil, porque realmente se hacen labores sociales. Ok. Y hemos encontrado que recaudan juguetes precisamente para dárselos a los niños de escasos recursos en zonas vulnerables en el área metropolitana de Monterrey. O sea, sí, sí, y de hecho él lo dice, pueden revisar las redes sociales y ahí está, ¿no? Lo que se manifiesta, Ujú. la labor social que empiezan a hacer. Pero bueno, pareciera que estoy defendiendo mucho al grupo de animación, pero bueno, es como Pues, yo lo he vivido. sí, pues Líder es tu de la barra no soy. experiencia. Exactamente. Digo, líder de la barra no soy. Yo tengo un abono que me hace estar en esa zona y me nace contribuir con lo que hacen, Ujú. ¿no? Que es precisamente cuestiones de labor social. Y pues sabes, ¿no? Que a fin de cuentas, psicólogos, la responsabilidad social es uno de los valores fundamentales que tenemos que tener, ¿no? Bastante arraigados. Eh, Ah, sí. entonces, vaya, ¿no? Eso es lo bonito, precisamente, del pertenecer, es cómo te identificas, que eso es lo que pasa con la cuestión de las barras. No Ujú. deja de ser un asunto de identificación. Aquí lo grave llega a ser cuando la identificación va más allá. Es cuando los gritos y los saltos y los cánticos y los goles no bastan para poder sacar todo lo que uno trae dentro. Ok, ok. Y entonces ya uno empieza a tomar ciertas acciones que ya no van con Ujú. lo que precisamente dicta la sociedad. Ok, oye, y ahorita que mencionas esto y ya tal vez metiéndonos un poquito más a lo que pasó el 5 de marzo, muchas veces la gente trata de hacer un análisis de qué es cómo estas personas pueden hacer esto. Entonces, no sé si nos puedas explicar si en realidad son las principales cuestiones que provocaron estos incidentes son personales o es algo más de grupo, no sé qué puedas ver que pasó ese 5 de marzo, que, bueno, qué creas, ¿no? Porque pues también es nada más lo que podemos observar, ¿no? Exactamente. Pues se hablan de varias cosas. Ujú, Situaciones incluso que son graves y de las cuales nosotros no vamos a entrar a ujú, detalle sí, sí. porque pues igual no nos compete, que son cuestiones de seguridad ya a un nivel grave, pues, Sí, de crimen ¿no? organizado y eso no nos Exactamente. compete. De ahí en fuera, pues bueno, si sucedió, cobraría sentido incluso el cómo, Ujú, por qué se llegaron a esas instancias. ujú, Que es algo que también le comentaba, ¿no? A este líder sobre, oye, ¿qué crees tú del crimen organizado y demás? Dice, pues bueno,
al igual y sí, ¿no? Porque la magnitud fue bastante considerable como para no pensarlo así. Ujú. Pero de ahí en fuera, dice, nunca había tocado ver una situación así de este tipo. Incluso los mismos comentaristas de la transmisión en vivo decían, jamás nos había tocado ver una situación así de grave. Mencionaban algo, y lo he escuchado en otros lugares. ¿Cómo pueden existir grupos que precisamente puedan estar haciendo algún mal con toda la intención? Digo, más allá de la cuestión del consumo de estupefacientes, de lo alcoholizado que uno pueda llegar incluso al estadio, porque también sabemos que no sé si en todos los estadios, pero al menos en aquí los locales, pues la venta de cerveza no se da en los grupos de animación, Ujú. Sí, precisamente en para esa evitar zona ese no hay. tipo. Ujú. Pero pues uno no puede controlar si se alcoholiza desde antes. Sí, 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 ya Sí, llegaba precopiado, muy copiado. exactamente, entonces, que son las famosas previas que les llaman. Así Entonces, es. pues uno no sabe qué tan alcoholizados van a llegar. Ya uno podrá decir, bueno, pues entonces implementen operativos antialcohol. Pues, bueno, no sé qué tanto pueda atentar incluso contra los derechos de las personas si eso se hace en Ujú. la entrada de los estadios. Pero pues tampoco uno no va a andar haciendo antidoping, ¿no? Por Sí. ejemplo, en todos los estadios, la inversión que tiene que hacer el club, etcétera, etcétera. Entonces, y el control que tratan de llevar, porque desde hace muchos años, el grupo de animación al cual yo asisto, pues Ujú. estamos plenamente identificados. Nos hacen llevar fotografías, nos hacen llevar nuestra identificación, nuestra credencial de lector, para poder tenernos identificados dónde vivimos y demás plenamente, ¿no? Que es lo que quieren hacer en posteriores Sí, ahora años. en todas las barras, ¿no? De todos los Exactamente, estadios. pero eso es algo que se viene haciendo desde hace muchos años, al menos en este grupo de animación. Ujú. No sé si también acá con el Club de Fútbol Monterrey hagan lo mismo, pero no dudo que lo hayan estado haciendo ya desde hace tiempo atrás. Ujú. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Que te menciono, se tiene que tomar control, pero en el asunto del cómo poder controlar a aquellos quienes están descarrilando, ¿no? Por Ujú. ejemplo, aquellos que empiezan a hacer situaciones que no van contra las normas Ujú. de incluso de la misma organización o del mismo grupo de animación, es, 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 es complicado controlarlo, porque pues Ujú. aparte, ¿sabes? No somos quien para poder controlar, pues cada quien es dueño de lo que hace. Aquí un punto importante es lo que acontece en cuestión de colectividad. Ujú. Gustave Le Bon dice, toda persona, individuo, deja su individualidad para unirse a lo colectivo. Ok. Es que es precisamente lo que habla Le Bon y Freud, por ejemplo, en Psicología de las Masas. Dice, una vez que se pertenece a un grupo, que se pertenece a una cuestión colectiva, se pierde identidad individual. Y entonces es muy probable que lo que el otro haga, yo lo pueda hacer. Porque incluso hasta se eximen culpas cuando se está en colectividad. Porque entonces si yo puedo matar a alguien, la culpa no recae en mí, la culpa recae en quienes rodean Ujú. esa colectividad. Entonces la culpa se comparte. Por eso es más fácil y se dice por ahí que todos somos asesinos potenciales estando en masa. Ok. Porque este asunto de lo individual se relega, se hace a un lado. Y entonces cuando se actúa en colectividad, pues la culpa se es compartida. Por eso no causa tanto conflicto y uno puede andar libre sin tanta culpa, porque se hizo en masa y entonces la culpa es compartida. Ok, entonces si bien te entiendo, pues tal vez personas que tienen ciertos valores o ciertos principios individuales, cuando se juntan en un colectivo, pueden llegar a diluirse esos valores y hacer lo que beneficie en pro del grupo. Sí, mejor no lo pudiste haber dicho, porque Ah, no desaparecen, solo se diluye, se ok, ok. opaca, no deja de estar, Ujú. porque obviamente es como se constituyó ese sujeto, ¿no? Esa Ujú. persona, ese individuo. Se diluye y entonces se es más factible a que pueda hacerse lo que se está haciendo en colectividad. Ok, entonces, por ejemplo, esto de la bronca que sucedió en el estadio de Querétaro, eh, pues tal vez varios de los que participaron llegó un momento en que se dejaron llevar por los impulsos del colectivo o algo por el estilo, del grupo. Da la impresión que así fue. Ujú. Ok. Claro, definitivamente, ¿no? Tampoco no hay que dejar de lado también las otras partes que se mencionan. Ujú. Sí fue una cuestión intencionada desde un inicio por Ok. los protocolos de seguridad que se violentaron y demás,
Ujú. Digo, porque sí, la seguridad, hay que decirlo, se vio rebasada por todos lados y eso se sigue diciendo y sabes también que la sociedad misma está diciendo, a ver, la sanción que se aplicó fue bastante laxa, Sí, sí. debieron de haber puesto un castigo más severo. Entonces, y ya obviamente uno se pone a pensar en la corrupción y demás, temas que igual dan para mucho de qué hablar, que tampoco no es el fin de esta charla. Pero sí, da la impresión de que al menos la mayoría de quienes cometieron estas atrocidades fueron influenciadas por lo que se estaba llevando a cabo en masa. Ok. Oye, y ahorita también mencionabas que en, en la barra, bueno, perdón, en el grupo de animación al que perteneces, a veces que se han tratado de hacer broncas y bajan los líderes y lo calman rápido, ¿no? Y que tal vez el líder de este grupo, pues tiene una jerarquía importante. Entonces también en el grupo, me imagino que el líder, por ejemplo, imagínate que el líder o los líderes de la barra del Querétaro, del grupo de animación de la 51, ¿verdad? Que es la de los Atlas, que hayan dicho, vamos a hacer esto y pues que la gente actúe por seguir al líder, no sé si me expliqué. Sí, digo, no sé qué tanto se pudo haber desarrollado eso. Quién Ujú. sabe si los líderes de esos grupos de animaciones lo estaban haciendo así y las cosas se salieron de control. Tampoco no hay que echarle la culpa y la responsabilidad a los líderes. Pues los Ok. líderes hacen lo que esté en sus manos o lo que puedan hacer, que es lo Ujú, que en determinado momento le comentaba a Samuel. Y él me decía, pues es que es bien difícil hacer un control de la gente porque pues uno no puede controlarlo. ujú, Los mismos comentaristas deportivos le decían, oye, pero tienes una imagen bastante importante y pareciera que hay mucho respeto. Y el mismo Samuel dice, pues es que es el respeto, pues que se ha ganado porque trabajamos en grupo. ujú, Y aquí la gente sabe que todos nos vemos como hay hermandad, incluso hasta nos consideramos familia, porque nos apoyamos entre nosotros. Desde todos estos años que tengo yendo a este grupo de animación, digo, solo 2, 3 ocasiones me ha tocado ver cómo empiezan rencillas ahí entre 2 personas. ujú, Y esas 2 personas llevan a sus 2 amigos y entre ellos empiezan a bronquear, ujú. ¿sí? Y Sí, sí. entonces el resto se da cuenta de eso, los líderes se dan cuenta, van y dicen, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? A ver, situaciones de este tipo aquí no. Y entonces los separan y se los llevan a cada lado. Entonces, pero no deja de ser una cuestión de liderazgo bastante importante Sí, y sí. de cómo en el mismo grupo de animación la gente se apoya unos con otros. Porque como te decía, hay familias ahí que obviamente esas actitudes no caben, no deberían de estar sucediendo ahí. Por eso, al menos cuando pasa ahí, sí logra haber un control importante. Pero es mucho también la cuestión de cómo se puede identificar uno con el resto y la figura de autoridad. Porque pues a final de cuentas, de, estás en un lugar donde sí puedes ser castigado, pero no por el grupo de animación ni por los líderes del grupo de animación, Ujú. sino por la directiva del equipo en Sí, el sí, sí. que estás yendo, porque ellos te pueden identificar y te pueden vetar de por vida en el estadio. Entonces, lo único que se hace precisamente ahí en ese mismo grupo es, oye, aquí esas cosas no, porque si de por sí la imagen está muy dañada y luego Ujú. todavía vienes a hacer este tipo de cosas, no, la verdad no. Entonces, Ok. 2, 3 ocasiones me ha tocado ver en todos estos años, Sí, pero nada así. que va más allá de una cuestión de golpes, incluso porque golpes ni siquiera ha habido. Ok, Simplemente son dimes y empujones. diretes. Ujú. Ajá, y dimes y diretes y, a ver, ¿qué está pasando aquí? No, 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 nada de eso, vámonos. Y cada quien, entonces, sí llama mucho la atención el liderazgo que hay ahí, pero no se trata tampoco de una cuestión de punición, Ujú. como también mucho se ha dicho. Ok, Eh, sí. sí, se ha dicho mucho de que no, es que si no estás cantando, voy y te golpeo. Pues no es cierto. Digo, tampoco no es así, Sí, pero sí. se dice mucho eso. Ok. Y lo hablo desde cómo yo lo estoy viviendo, ¿no? Y cómo lo he vivido a lo largo de todos estos años. Entonces, sí hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Ok, ok. Oye, Johnny, y bueno, estuvimos hablando de factores sociales, pero también factores personales. No sé, al ver esto, no sé tú qué opinas, pero pienso en que tal vez personas con eh, trastorno de personalidad antisocial, que haciendo un paréntesis, antisocial no significa que no te guste salir o que no hables con las demás personas. Antisocial es que vayas en contra de las normas o el status quo que pues tiene una sociedad,
¿tú crees que también puedan, o sea, que haya ciertos integrantes o ciertas personas ahí que tengan pues esas tendencias, características y que ellos hayan podido contagiar a los demás para poder llegar a estos puntos? Por lo general, puede llegar a suceder, más es un poco difícil que suceda Ujú. y que pueda contagiar al resto. Ok, No se cabe duda de que pueda haber personas que tengan algún tipo de trastorno de personalidad y que puedan entonces ir a ocasionar algún tipo de mal. ujú, Eh, en lo personal no me ha tocado verlo. Hablando específicamente, ¿no? En la cuestión psicológica, ¿no? En lo que ujú. respecta, ¿habrían características que pueden influenciar al resto? Sí, pero como lo he vivido en este grupo de animación, no me ha tocado visualizarlo. Ok, ok. Entonces, no sé si respondí en concreto la pregunta, Sí, pero no. sí, definitivamente hay situaciones que en lo individual pueden afectar, ¿no? En Ujú, la colectividad. Es como, por ejemplo, en estas 2, 3 ocasiones que me tocó ver ahí personas que se empezaron a hacer de palabras. Más allá del influjo del alcohol, porque si ya hicieron la previa y llegaron ujú, alcoholizados, ¿qué tantas cosas estarán pasando en casa que le hace ok. sacar sus frustraciones ahí? Porque también pasa mucho. Ujú, Y sí, lo sí. decimos, y lo dijimos hace rato aquí de una manera directa. A ver, la gente va al estadio para distraerse de las broncas que tienen en el día a día. ¿Qué Sí, es lo para que yo voy de canalizar. manera personal a hacer? Exacto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy y grito y salto como loco porque pues, es una manera de sacar mis frustraciones y de liberar mi estrés. Pero lo hago de una manera que es bien vista socialmente. Ujú, Salto, grito y apoyo al equipo a quien le voy. Aquí el asunto de viene cuando no se puede canalizar eso. ujú. Cuando entonces las broncas no son liberadas a través de palabras y entonces volteo a un lado y le empiezo a hacer de bronca a quien está al lado. Esas cosas, obviamente, si cuestiones individuales, características individuales, claro que van a verse influidas, este, para que se pueda iniciar algún conato de bronca, Ujú, pero se puede identificar. Y ok. entonces, a ver, no, esas cosas aquí no, vámonos. Y se reporta, ¿no? A la autoridad Ok. correspondiente. Ok, ok. Oye, y otra cosa que pasó en ese evento que también llama mucho la atención son los simbolismos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que te robarle, como les dicen, un trapo, ¿no? Una bandera, tal vez, un trapo al rival, o esta situación de posar, ¿no? Había fotos de personas que, no sé, estaban pisando a otra y estaban posando o hasta de desnudar a una persona, no dejarla sin ropa. Entonces, estos simbolismos, más o menos, a qué crees que se refieran o por qué crees que se hagan? Es la concepción que se tiene de las barras bravas, Ujú, precisamente, que no quiere decir que existan grupos, que la finalidad es esa. La finalidad es el sentido de poder apoyar al equipo, pero más allá, ¿no? De la cuestión extracancha. ujú, Escuchábamos entrevistas, bueno, específicamente hay un video de un miembro de la barra del 51 que dice que ujú. existen códigos, que Ok. incluso en la charla acá de los comentaristas deportivos con el líder de los libres mencionaba, ¿no? Dijo, oye, ¿tú qué piensas de estos códigos? Dice, pues es que son códigos que ellos, digo, no hay que generalizar, son códigos que ellos empezaron a decir, pero no deja de ser un asunto de violencia, ¿no? Ujú, sí, Acá sí. obviamente se maneja de manera diferente. Existen códigos, claro, que es el respeto, que es el apoyo a las familias, que es la cuestión de lo deportivo, el asunto de la responsabilidad social incluso, ¿no? Como Ujú, ya, como ya decíamos. Como decía una de estas personas, ¿no? Que existen códigos de que cuando ya golpeas a una persona y está en el suelo, ya no lo puedes golpear más. A ver, ujú, es que ni siquiera tendrías por qué golpearlo. sí, sí. Pero bueno, hablando específicamente o tratando de entender lo que esta persona decía, es el asunto de la cuestión de identificación y poder. Ok. ¿Quién puede más? Porque, ¿sabes? No deja de ser una competencia. Ujú, Es una cuestión deportiva, pero en las cuestiones deportivas es un asunto de competencia que tiene que ver con quién puede más, quién va a obtener el campeonato, quién ujú. mete más goles, quién es líder durante todo el torneo. Y aunque después lo pierdas, ¿no? Sí. Aunque después pierdas el campeonato, no importa, fui líder, que es lo que mucho se dice. Sí, llegué a la final, no quedé campeón, pero todo el torneo fui líder. A ver, Ujú, y entonces, ok. no, tú fuiste sotanero y entonces estuviste en el último lugar. Es una cuestión, a final de cuentas, de poder por situaciones de competencia. Ujú.
y haciendo paréntesis, ¿no? Que es algo en lo cual no he estado muy de acuerdo con la cuestión, digo, habrán puntos de vista y sería una cuestión a debate luego, el asunto de los planes por competencia, ¿no? Ok, sí, sí, Que sí. tanto se está dejando a un lado el sentido de trabajo en equipo. Pero bueno, se cierra paréntesis, pero te quería mencionar, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Porque es un tema de debate también. Que se ha mencionado mucho, y hay quienes son partidarios de este tipo de educación, hay quienes no somos, pero bueno. Hablando otra vez de la cuestión deportiva, la cuestión de las competencias. ¿Quién puede más? ¿Quién la puede más? Y obviamente en un sentido psicológico eso está muy pronunciado, y específicamente del psicoanálisis, ¿no? Ok, sí, sí. Pero bueno, para no entrar en términos técnicos, teóricos que la gente pueda no entender, eh, mucho va en esa cuestión de quién la puede más, Ok. quién es mejor. Entonces, en este sentido, lo que se mencionaba referente al afanar o el afane, así les llaman, Ah, el ok. afanar los trapos, el Ujú, robar pues los trapos, es ujú, precisamente una cuestión de poder, es una ok, cuestión de yo soy más que tú, ok. que es mucho lo que sucede entre grupos, entre barras, ¿no? Ujú, ¿Qué sí, sí, equipo sí. es más fregón? Y no solo queda en el qué equipo es más fregón, qué barra es más fregona. Y por lo general se canaliza un asunto de violencia, que es precisamente los famosos afanes. Ok. Y lo escuchamos mucho en cánticos, en los cánticos que hacen los grupos de animación, ¿no? De que no tienes lo suficientes para robarnos los trapos y le tienes que decir a la policía que nos los quita a nosotros para que tú no lo compres, ¿no? Cosas que se escuchan en los cantitos, ¿no? Ya, ya, sí. Pero bueno, que igual no deja de ser cuestiones que instan a la violencia, que hay Ujú, que prestar atención a ese punto, porque incluso dentro de los mismos grupos de animación está lo sano es tirar carrilla, lo sano ok. es incluso hasta poder agredir, ¿no? Al rival hasta cierto punto. El asunto es cuando se va más allá de esta cuestión verbalizada. Ok, y eso yo escuché muchos comentarios que criticaban, que decían, es que mira, desde los cánticos se incitan a la violencia, es una apología a la violencia y bla, bla, pero bueno, por lo que entiendo, pues lo que me estás compartiendo ahorita pienso, pues es que tal vez es una manera de canalizar, de sublimar, pues no sé, lo que traemos, pero el problema es cuando hay gente que sí lo llega a transgredir, ¿no? Pero pues al final de cuentas, los cánticos o este tipo de situaciones pueden ser más, o sea, benefician más para poderlo canalizar de esa manera de lo que pueden en realidad perjudicar. Sí, sí, lo grave deviene cuando no solo se pueda expresar en palabras. Y luego nosotros sabemos, ¿no? Como psicólogos, Arturo, que cuando las cosas no son puestas en palabras, vienen acciones. Ujú, sí, sí, sí. ¿No? O el cuerpo empieza a hablar y entonces no síntomas que se empiezan a aparecer. Pero igual no deja de ser una cuestión sintomatológica, ¿no? Lo que acontece en la sociedad, situaciones en particular. Ujú, Pero bueno, este asunto también de los simbolismos, aparte del afane o del afanar, del robar los trapos por asuntos de poder, ujú, el hecho del desnudar, ¿no? Al contrario, es sí, un asunto también que tiene que ver con un asunto de poder, meramente hablando. ok, Es como, imagínate, es como a los infantes, a los niños, a los bebés, pues uno los tiene que bañar, uno ok, les tiene que sí, cambiar el pañal. sí. ¿Quién le desnuda? Ya, El papá, padre, mamá. Ujú, la madre, exacto, aquel que tiene, y no cualquiera, sí, por asuntos también de cuestión de violencia sexual que se pueda presentar o pueda interpretarse a mal. ujú, Y por seguridad, a final de cuentas. Entonces, no cualquiera te puede desnudar. sí, sí, sí. Cuando alguien llega y te desnude, es un asunto precisamente de otorgarle poder al otro. Ya, Lo hablamos en una cuestión incluso de cuestiones de pareja. Cuando uno tiene intimidad, cuando uno tiene actividad sexual, te tienes que desnudar, pero no deja de ser una cuestión de cómo el otro te desnuda. Es la cuestión de la intimidad, de lo ok, propio. No con ya, cualquiera me muestro así. sí, sí, sí. Que la otra persona llegue, te desnude, es un asunto de cuestión definitivamente de poder. No entrar a detalle, Arturo, porque es un tema que al igual sí nos compete, pero qué mejor que alguien del colectivo o de los colectivos feministas entre a Ujú, detalle en esta temática. ujú, Y mencionaban mucho esto, ¿no? El asunto del desnudar el cuerpo, que ujú, precisamente mucho tiene que ver con la cultura que se vive en nuestro país, esta cultura machista, que sí, tiene sí. que ver con asuntos de poder.
vas y te desnudas, vas y desnudas un cuerpo inerte, Ujú. vas y desnudas un cuerpo que no puede defenderse, que es precisamente la alusión que hacen estos grupos, ¿no? Feministas, Ya. de la violencia que se vive en el día a día, de los feminicidios que hay, cada 2 horas y media hay un feminicidio en nuestro país. Cosas bastante graves, ¿no? Que nosotros como hombres nos toca abordar la temática desde cierto punto, ¿no? Ujú. Pero te digo, no quisiéramos que entráramos en detalle a esto porque sí sería muy prudente que alguien que esté muy adentrado en el tema pueda compartirnos su opinión de esto, más traerlo a colación porque es un simbolismo que no deja de ser algo que evidencia lo que se vive en la cultura mexicana. Ujú. El asunto del machismo, el asunto del poder, del desnudar al otro cuando el otro no puede defenderse. Y mucho Ok. tiene que ver con el asunto que planteábamos en un inicio, hace ratito, ¿no? Que mencionábamos sobre un infante. ¿Quién desnuda a un infante para cambiarlo y para bañarlo? Papá y mamá, no cualquiera. Porque son personas que representan una autoridad, que tienen un poder sobre tu cuerpo. Y ya cuando uno crece, uno decide con quién mostrarse, ¿no? Ujú. Uno decide con quién desnudarse, pero en esta cuestión metafórica, no literal de desnudar el cuerpo, sino de desnudar el alma. Incluso uno dice, ¿no? Ujú. Con quién te casas, con quién quieres formar una familia, con quién te quieres involucrar en un aspecto sentimental, ¿no? Incluso con los propios amigos, uno desnuda el alma, uno le comparte cosas que no puede compartir con nadie más. Entonces, son situaciones que obviamente tienen que ver con asuntos de poder. Ok, ok, no, pues muy interesante lo que mencionas y bueno, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Estos simbolismos de querer dominar al otro, mostrar poder y pues que bueno, con razón se pudieron llevar o se llevaron este tipo de acciones que para muchos pues causaba así de que, ¿por qué lo desnuda, no? ¿O por qué tan importante un trapo? Porque, bueno, pues ya nos lo dejaste muy claro. Oye, Johnny, y ahora quisiera que nos comentaras, bueno, pues está esta situación desde una perspectiva de como psicólogos, ¿no? ¿Qué crees que podríamos hacer para tratar de mejorar un poco esto, no? Pues al fin de cuentas no vamos a tener la varita mágica para cambiarlo, pero pues qué tipo de soluciones tú recomendarías, no? Porque la más fácil es, desaparezcan las barras, que no vayan eh, la porra visitante, bla, bla, no. Bueno, esas son situaciones que pues muy probablemente solo está calmando el síntoma, ¿no? La raíz no se está atacando. Entonces, platícanos, ¿qué se te ocurre que podría hacer o podríamos hacer? Se han brindado muchas opciones, ¿no? Para poder favorecer a que no se presente otra vez situaciones como las que ya se presentaron acá en Querétaro. Y como se han presentado, ¿no? A lo largo de la historia. Me parece que en un sentido social es dejar a un lado los mitos, ¿no? Que se tienen de los grupos de animación, porque Ujú. me ha tocado vivirlo, ¿no? De lleno. Cómo se dice mucho, ¿no? Y cómo se generaliza, que decíamos en un inicio. Y Ujú. es que todos son marihuanos y todos roban y todos violentan a Ujú. propósito de lo que pasó allá. Y no es así, lo decíamos, a ver, habemos gente que tenemos estudios, habemos gente que nos gusta ir porque nos encanta el fútbol y ya, ¿no? No pasa de ahí. Eh, Obviamente es un tema que da para mucho en el sentido de cómo poder plantear castigos severos Ujú. a, a personas que quieran causar un mal o que violenten. Se trata de hacer desde ya 12 años acá, al menos con los grupos de animación local, específicamente con los Libres y Locos, por ejemplo, de tener identificado a las personas que asisten a esa localidad Ujú. para cuando se presente un tipo de situación así como esta, logran identificar y se logre el castigo a quien ocasionó el daño y no se generalice, no la lleven el resto. Ujú. Más allá del pedir, obviamente, de que no haya corrupción, de que las directivas, los clubes puedan prestar atención a este tipo sin llegar a desaparecer las barras, o los grupos de animación como la Liga MX lo dice, Ujú. que puedan llevar a cabo los filtros de seguridad que tanto dicen, ¿no? Han querido implementar. Que sí lo han hecho en algunos lados, pero no se lleva a cabo en todos. Ujú. Desde el aspecto
individual, a lo que nos concierne como psicólogos, pues es obviamente invitar a la gente, ¿no? Y también dejar a un lado los mitos del acudir a terapia. Y yo creo que es un tema que tú has hablado acá en tu podcast en muchas ocasiones y que es un trabajo constante que nosotros tenemos que hacer, Ujú. que el ir a terapia no tiene nada de malo. Al contrario, nos ayuda a nosotros poder liberar aquello que tenemos bastante guardado y que cuando vayamos a un estadio, precisamente no pase lo que pasó y que sirva nada más como un medio más para poder tramitar el estrés y las frustraciones que nosotros podamos tener en el día a día. Entonces, sí suena muy trillado y suena muy, pues es que lo dices porque eres psicólogo. No, pues tendría que formar parte de la canasta básica, ¿no? Diría, ¿cómo se llama? Odiando Perón. Odín Duperón, exactamente. Entonces, es algo que viene a formar parte de la canasta básica, ir a terapia. Es como cuando te haces estudios médicos cada 6 meses, que es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Para ver cómo andamos en nuestro cuerpo, que nadie lo hace. Y cuando lo hacemos ya cuando nos enfermamos. Digo, y que la pandemia nos ayuda mucho a eso, ¿no? A poder revisar aspectos, tanto personales, cuestiones biológicas, orgánicas, en lo que al médico concierne, y el aspecto mental también. Ujú. Entonces, no hay de otra más que poder entonces eh, hacer un lado los mitos, tanto de la concepción que se tiene de las barras o de los grupos de animación y del ir a terapia, porque pues eso va a ser es fundamental desde hace muchos años. Sí, no, y bueno, yo creo que tú y yo hemos podido vivir la evolución que ha tenido en los últimos años esta concepción de ir a terapia, ¿no? Cuando estábamos en la facultad, pues todavía se veía que era para locos y todo eso, recién egresados todavía, pero poco a poco se ha abierto un poco más el campo, sobre todo para las nuevas generaciones. Obviamente todavía va a haber gente, y yo creo que toda la vida va a haber gente que piense que es para locos, pero pues bueno, lo bueno es que ya esto socialmente ya se ve más aceptado desde que tú y yo empezamos a estudiar hasta ahorita, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y qué bueno que la percepción ha estado cambiando y pues definitivamente queda mucho trabajo que hacer todavía. Ok, ok. Muy bien. Mira, Johnny, para recapitular, solo me gustaría como hacer un breve resumen y tú me dices qué tal y si faltó algo, ¿no? Entonces mencionamos que lo que, sobre todo enfocándonos en lo que aconteció el 5 de marzo en el estadio de Querétaro, pues se pudo deber a factores personales como pues situaciones que hay en casa, ¿no? Pues México es un país muy violento y trae este, muchas consecuencias esta situación y que bueno, pues podrían estar bajo los influjos de alcohol, cigarro o alguna otra droga. Las personas, eh, que las personas cuando están en masa se diluyen los valores de la persona y pues es importante o más importante los de la masa, ¿no? Entonces, si estoy defendiendo a la masa, a mi grupo, pues puedo llegar a hacer cosas que en realidad, no, tal vez solo no haría y tendo a tener menos culpa porque pues no fui yo como tal, fuimos este grupo de animación en este caso. Pues la cuestión del liderazgo que es muy importante para tratar de controlar o frenar este tipo de situaciones y que pues bueno, mucho de la búsqueda del poder, ¿no? De estos simbolismos que mencionábamos del trapo, de desnudar a la otra persona para demostrar poder, para demostrar dominio ante la otra persona. Entonces, no sé si me faltó algo o hay algo más que te gustaría agregar que tal vez no hayamos tocado. No, fíjate, lo recapitulaste muy bien. Me parece que son los temas eh, centrales, ¿no? Que se Ujú. pueden mencionar en alusión a estos acontecimientos y de lo que se ha estado viviendo últimamente. Y pues no dejar de lado, ¿no? El asunto también de lo social. Hacíamos mucho énfasis en la cuestión individual, que hay que ir a terapia y demás, pero también el compromiso, ¿no? Que todos deberíamos de tener, ¿no? De todos quienes nos estén escuchando, de todos quienes nos estén viendo, es la responsabilidad social, que es, aunque no nos guste convivir incluso con el resto de la gente, porque a lo mejor hay quienes les gusta mucho estar encerrados en casa y no salir, no dejamos de ser seres sociales, Ujú. ¿no? Entonces, como seres sociales, nos implica y nos compromete a poder ver más allá de lo propio. Y es precisamente este asunto de la responsabilidad social. Y ver cómo cada quien desde lo propio, desde lo suyo, pueda contribuir a esto, ¿no? O incluso acercarse y colaborar con asociaciones civiles,
O incluso, hombre, como dicen, ¿no? Todo inicia desde casa. Y luego Ujú, desde casa, ¿dónde te puedes ir? Pues te puedes ir con los vecinos. Y luego después con los vecinos, con las colonias aledañas. Y luego después, ¿no? Y se va escalonando. ujú. Entonces, me parece muy pertinente este punto de lo individual, definitivamente, porque como psicólogos nos atañe eso, pero también, ¿no? Y para quienes no sean psicólogos, es el asunto de la responsabilidad social y el cómo poder reflexionar, ¿no? Es una invitación a la reflexión, básicamente. Ok, sí, tienes mucha razón, pues al final de cuentas todos podemos poner de nuestra parte. Yo escuché una frase, dijeron que era Freud, lo he googleado, no sé si sea Freud, pero me gustó la frase que dice que desde que nacemos, antes de ser un ser individual, somos un ser social, por esta situación de que pues, nos vamos criando a partir de cómo nos van educando la madre, el padre, todas las personas que estamos ahí. Entonces, pues bueno, sí es un punto muy importante y pues bueno, gracias también por compartir. Muy bien, Johnny, pues bueno. Antes de terminar, no sé si hay algo más que quisieras agregar. No, yo creo que sería todo. Se han planteado las cuestiones acá centrales, mencionábamos. Ujú, Y pues sí, ¿no? No es una frase propiamente de Freud, pero sí lo decía en algunos textos, porque para poder hablar precisamente de un psicoanálisis propiamente hablando, tenemos que hablar de lo social. ujú, No somos nada sin la sociedad, ujú. a final de cuentas. Así es, así es. Muy bien. Oye, Johnny, pues bueno, tienes consulta privada. Me gustaría que nos compartieras en dónde te pueden buscar en redes sociales y también dónde te pueden contactar si alguien quisiera tener una cita contigo. Sí, en Instagram estoy Ok, como Psi Jonathan de Aro, así ok, tal cual todo pegado, PSI Jonathan con J, con TH, ujú, y de Aro pues es DEHARO. ok, Y pues ahí es donde me pueden contactar de manera directa ujú. y para cualquier situación que se ofrezca. Ok, muy bien, muy bien. ¿Algún número donde te pudieran contactar si a alguien le interesa una terapia contigo? Sí, es el 811-495-5975. Ahí pueden localizarme también de manera directa. Y ya si se les pasa por alguna situación, igual en Instagram ahí les podemos brindar información. Muy bien, excelente, Johnny. Pues la verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartirnos tu experiencia propia, tus conocimientos. Me ha dado gusto volver a coincidir contigo después de algunos años de no poder hacerlo. Y pues bueno, esta es tu casa. Cuando quieras volver, las puertas están abiertas. Y bueno, pues muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación y por el espacio, ¿no? Que encantado de la vida por tener este tipo de interacciones y más precisamente contigo, ¿no? Que ya teníamos un chorro de rato sin poder dialogar. Mm. Ok, no, no, pues muchas gracias a ti. Y pues bueno, a todos los que nos escucharon y nos vieron, pues muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima.